Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que anden bien. Más allá de lo que fue la derrota de Atlético hace un rato nada más contra Deportivo Maipú en Mendoza por la fecha 2 de la Primera Nacional. Realmente un partido que me deja algunas dudas, sobre todo por cómo empezó y por cómo terminó. Porque Iván no pateó el tablero a la hora de formar el equipo, respetó casi los mismos 11 iniciales que habían empezado el encuentro contra Almagro la fecha anterior, con Bergia en el arco, la línea de fondo con Solveira, Ramos, Ponce y Guatier, en la mitad de la cancha con Cainelli, el tándem Soloa-Capurro, por la izquierda Obando, arriba Martiniano Moreno y Albertengo, en lugar de Quiroga, que había sido titular en el partido anterior contra Almagro. Ese era el 11 que planteaba Iván para enfrentar a Deportivo Maipú en Mendoza. Y la verdad que en los primeros minutos Atlético fue superior. De hecho, a los 2 minutos del partido, después de un gran remate de Guatier desde afuera del área, el arquero rechaza hacia un costado y aparece Martiniano Moreno para definir cruzado y convertir el primero de Atlético de Rafaela y el primero del partido. Una jugada similar a la que sufrió Atlético contra Almagro, que Bergi había sacado hacia un costado y el hombre de Almagro remató cruzado y desviado. Bueno, Martiniano Moreno acertó al arco y convirtió el primero para la crema. Y después Atlético siguió dominando el partido. Obando tuvo un tiro libre que lo reventó al travesaño. La pelota se estrelló en el travesaño y de esa manera se salvaba Deportivo Maipú. Y todo hacía pensar que en el devenir del partido, obviamente Maipú se iba a imponer en algunos momentos, pero que Atlético lo tenía controlado. De hecho, eran interesantes las apariciones de Martiniano Moreno, de Cainelli, el tándem por izquierda con Obando y Guatier, aprovechando ese carril, Solveira también, aprovechando por derecha y rematando al arco, bien parados Capurro y Soloa en la mitad de la cancha, y Albertengo ingeniándoselas para encontrar su situación de gol también en un remate por izquierda que tapó bien el arquero. Hasta ahí Atlético era mejor que Deportivo Maipú y promediando los 30 minutos del primer tiempo el partido fue más parejo porque el equipo mendocino empezó a adelantarse en el campo de juego. El problema empezó en los últimos 5 minutos de la primera etapa. En el área de Atlético, un hombre de Maipú, que lo tengo anotado acá, Armijas, tira un manotazo, creo que contra Ramos, se prende Ponce, en el debate, en la contienda, en el boca a boca, y el árbitro Asita termina amonestando al hombre de Deportivo Maipú, a Luciano Armijas, y amonestando a Ponce. A los 41, en el área del frente, Capurro, yo no sé si se quiere sacar de encima al hombre de Maipú que le tira un trancazo de atrás, se cruzaron, fue una jugada de roce, le tira el codazo, le tira el brazo, cuestión que el hombre de Maipú cae al suelo, creo que era Egel, y Asita lo expulsa, roja directa para Capurro. Por supuesto que quizás el gesto o la maniobra de Capurro no fue la más indicada, la mejor para el equipo, porque en un momento caliente del partido, donde ya había pasado aquella jugada en el área de Atlético, quizás no hacía falta. Pero bueno, también los jugadores siempre hablan de que están con las pulsaciones a 1000, de que adentro de la cancha es distinto. Cuestión que también me parece que el árbitro no mide con la misma vara. En una jugada que me parece similar, muestra amarilla en una instancia al hombre de Deportivo Maipú y roja directa al hombre de Atlético. Las críticas a Capurro le pueden caer, quizá, o por ahí no quizá, decididamente no fue la mejor idea la de tirar el manotazo, el codazo, y verdaderamente no sé si lo termina conectando o pegando al jugador de Maipú, pero ya con el gesto quizá queda muy expuesto ante la mirada del árbitro y de esa manera también se regala un poco el hombre de Atlético. Lo cierto es que la expulsión terminó concluyendo lo que sería el devenir del partido a la postre en el segundo tiempo. Pero antes de que terminara el primer tiempo, unos minutos más tarde, Deportivo Maipú llega al empate por derecha en una buena maniobra
que termina definiendo abajo del arco el jugador de Deportivo Maipú para marcar ese empate que dentro de los 45 minutos del primer tiempo estaba bien quizás que empatara el equipo mendocino, pero Atlético podría, con ese hombre que perdió, si mantenía los mismos 11, podría haberse ido 1-0 al descanso. Ya en el segundo tiempo ocurre lo siguiente que también marco y me parece que tiene que ver con lo que fue el devenir y el desarrollo del encuentro. Iván Juárez mete cambio, lo saca a Obando y lo pone a Gabriel Fernández, desarma la mitad de la cancha y pone a un defensor más para armar una línea de 5. Para mi gusto creo que retrasó al equipo y lo dejó venir al conjunto mendocino. De esa manera entendió Iván Juárez, creo yo, por el cambio, que iba a reforzar la línea defensiva e iba a acomodar al equipo, pero lo que terminó sucediendo fue que Deportivo Maipú casi que utilizó la mitad de la cancha como un sector de paso y llegó muy fácil a 3/4 de campo de juego, muy cerca del área de la Crema, y ahí empezó a gestar las jugadas de peligro y es donde más apareció Verja para salvar hasta ese momento lo que era el empate para Atlético, el 1-1, respondiendo muy bien en cada una de sus intervenciones. Hubo un tiro en el palo, también Deportivo Maipú perdió algunas jugadas por definiciones imprecisas, una pelota que tiraron por arriba del travesaño. Y entonces Iván Juárez entiende que tiene que darle un poco más de fortaleza a la mitad de la cancha, y ahí es donde hace el siguiente cambio. Lo saca Albertengo y lo pone a Rodrigo Suárez. Entonces ya queda Martiniano Moreno solo arriba para poner un mediocampista más, acompañando y acompañando a Cainelli. Después de ese cambio, Maipú tuvo una jugada muy clara para marcar el segundo y a los 22 llega el 2-1 de Maipú. Por la misma vía en la que venía gestando sus jugadas de peligro. Tocando por los costados, triangulando, entrando al área, llegando al fondo. En este caso fue una pelota cruzada. Termina definiendo Egel para marcar el segundo gol para Deportivo Maipú. Y recién ahí, 5 minutos después, Iván Juárez desarma la línea de 5. Lo pone a Quiroga y a Pardo. Vuelve a poner un punta. Lo pone a Pardo para darle más frescura al ataque. Lo saca a Guatier y lo saca a Cainelli. Vuelve a quedar con 4 en el fondo. Ahora con Gabriel Fernández, Ramos, Ponce y Solveira. Queda en la mitad de la cancha Suárez, que ya estaba, Pardo, Soloa, Quiroga. Y entonces, ¿la idea cuál era ahí? Ir a buscar el empate. ¿Para qué retrasamos tanto el equipo antes? ¿Y para qué volvemos a ponerlo a buscar un empate que ya teníamos antes del 2-1? Digo yo, ¿no era más fácil dejar la línea de 4 como estaba y reforzar la mitad de la cancha, ese cambio de Albertengo por el chico Rodrigo Suárez? ¿No era mejor hacerlo en el inicio de los segundos 45 minutos para que la mitad de la cancha quedara más reforzada? Y en todo caso quedaba con 2 líneas de 4 y llevaba el partido más a la disputa en la mitad del campo de juego, a la mitad del terreno, y no darle tanto espacio a Deportivo Maipú, tantas facilidades para que pueda llegar al área de Atlético. Bueno, a mí la verdad que los cambios no me gustaron. Creo que en esa intención de darle más seguridad al equipo en el fondo, Iván Juárez se equivoca, porque termina vulnerándolo más al equipo y dándole más facilidades a Deportivo Maipú para poder acercarse al arco de Atlético. Y queda un poco en evidencia cuando se encuentra 2-1 abajo en el marcador, desarma la línea de 5 de vuelta y pone un punta otra vez, además de Pardo. Y después, por supuesto, bueno, para darle un poco más de libertad a Pardo, saca a Martiniano Moreno, pone a Pablo Furtado, de esa manera lo suelta Pardo y queda Quiroga. Quiroga no tuvo ninguna chance clara de gol, estuvo merodeando el área, Atlético se quedó sin ideas, se quedó sin
fuerza, volvió a mostrar garra, volvió a mostrar intenciones y sobre todo en los primeros 15-20 minutos fue un Atlético que es el que me gustaría ver durante más tiempo en un partido de fútbol. En esos 15-20 minutos del primer tiempo generó, produjo y mostró mucho más que lo que hizo en los 90 minutos contra Almagro en Rafaela. Fue derrota 2-1, empezó bien y terminó mal, lleva un empate y una derrota y en la próxima fecha recibe a Temperley. Veremos si Atlético puede ser aquel de los primeros 15-20 minutos en Mendoza contra Temperley o vuelve a ser aquel equipo que mostró su cara contra Almagro, en la que puso mucha garra, mucha fuerza, muchas intenciones, pero pocas ideas. Habrá que mostrar un poquito más y habrá que pensar sobre todo para qué está este Atlético de Rafaela. Recién empieza el campeonato, es cierto, pero ya empiezan a verse algunas cosas interesantes en algunos jugadores y en el equipo, y también empiezan a verse algunas vulnerabilidades, no solo dentro del campo de juego, sino también fuera del mismo.